desarrollo de cada una de las patologías que más se presentan en la mujer, eso nos va a permitir identificar rápidamente el problema, ¿verdad? Conociendo la patología, vamos a conocer cuáles son los exámenes, cuáles son los resultados que podrían existir para que nos confirme o no una patología. Entonces, pero eso lo vamos logrando nosotros a medida que vamos avanzando en el conocimiento, ¿verdad? De modo que inicialmente puede haber muchos problemas en que ustedes logren identificar un diagnóstico. Al principio tendrán muchos problemas para identificar las cosas que nosotros encontramos en el examen físico, los signos y síntomas claros con que se presenta una determinada patología. Pero eso, como les digo, a medida que que se va conociendo todas estas patologías, vamos a tener unas mejores herramientas para lograr un diagnóstico rápido y preciso. Muy bien. Es importantísimo este detalle, ¿no? Cuando nosotros le preguntado a la paciente y hemos desarrollado su enfermedad actual, preguntarle algo y muchas veces uno encuentra que la paciente tiene algo más que contar. Entonces, siempre es muy bueno al final de ese interrogatorio relacionado con la causa de consulta y la enfermedad actual, preguntarle si tiene algo más que contar. Muchas veces el inicio de toda esta información, la paciente va cogiendo cierta seguridad y va a llegar un momento en que a pesar de que ya terminemos la enfermedad, la paciente no lo ha dicho con toda sinceridad. Si nosotros le damos un espacio para que la paciente en un momento determinado nos cuente todo y cuando ya haya adquirido cierto grado de confianza, nosotros podemos detectar mucha información. Muy bien. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes de consulta desde el punto de vista ginecológico? Entonces tenemos que el dolor, el sangrado vaginal, la secreción, la presencia de una masa a nivel de la pelvis, a nivel del abdomen, a nivel de los genitales, ¿verdad? Todo aquello relacionado con la patología mamaria, todo aquello relacionado con los antecedentes de cáncer, esas son las patologías que nosotros tenemos todos los días en nuestras pacientes. Y hay otra serie de patologías que tienen que ver pues con la infertilidad, con el climaterio, con el desarrollo, pongamos, de anormalidades en la citología, aumento de peso, en fin, una gran cantidad de trastornos que implican, ¿verdad? Y que pueden llevar a alguna repercusión ginecológica. O sea que nosotros tenemos, pues, un gran sinnúmero de patologías que las pacientes nos pueden consultar. Uno de los signos y síntomas más importantes que encontramos en la paciente está lo relacionado con el sangrado vaginal. Entonces, es lógico comprender que cuando estamos analizando un sangrado vaginal, es obligatorio para nosotros conocer muy bien lo que es el ciclo menstrual normal. Entonces, es un capítulo de la medicina y ginecología que tenemos que conocer muy bien para poder interpretar y analizar todas aquellas anormalidades acerca del sangrado vaginal. Y esas anormalidades van a estar presentadas en algunas alteraciones como el color, la cantidad, el olor, la frecuencia, la duración, ¿verdad? Entonces, por eso es importantísimo conocer lo que es normalmente cómo funciona el sangrado vaginal. Recordar que un sangrado no solamente proviene del útero, sino que puede provenir de la vulva, de la vagina, del cuello uterino, la uretra y el recto, ¿verdad? Que las pacientes muchas veces no saben el sitio donde le está sangrando, pero ellas ven sangrado en su ropa interior y lo primero que se imaginan es que es un sangrado vaginal y posiblemente la primera persona en la cual consultan es al ginecólogo, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que estar muy atentos a poder determinar de dónde proviene el sangrado vaginal y cuáles son las características de ese sangrado como punto número uno de partida, ¿verdad? Tenemos que conocer muy bien entonces los antecedentes menstruales, la edad de la primera menstruación, la regularidad de los periodos, ¿verdad? La magnitud y la duración del flujo, dolores que están asociados con la menstruación, que de acuerdo a su manera como se presenten van manifestando ciertas patologías, ¿verdad? Si la paciente recibe o no terapia de anticoncepción, que puede llevar a cambiar
los aspectos de esas menstruaciones. Entonces, todo eso es muy importante. Las secreciones vaginales, tenemos que conocer muy bien la fisiología de la vagina, del flujo vaginal, las características que le hacen que estas secreciones en un momento determinado sirven como foco de defensa para muchas infecciones y que generalmente tienen que estar presentes y que generalmente hay una cantidad de bacilos, parásitos que pueden estar en la vagina y que hacen parte pues de la flora vaginal normal. Y que cualquier alteración de eso nos va a llevar a cambios en esas secreciones vaginales que la paciente, pues como no lo sabe, va a considerar que eso es patológico y resulta que puede ser completamente cambios fisiológicos que responden a la edad o a la ingesta de algunas drogas o a algunos trastornos hormonales. En cuanto a las secreciones vaginales, tenemos que tener en cuenta características especiales como es el olor, la cantidad, el color, el aspecto, síntomas que están asociados como prurito, dolor, ¿verdad? Relación con la regla y relación con el contacto sexual. Casi todas estas patologías la gente las asocia a problemas de relaciones sexuales, a problemas de sexualidad y por eso luego se confunden y muchas veces hacen que ellas tengan ciertos temores para consultar esto. Tenemos que recordar que en el árbol genital inferior está la vulva, la vagina, el cervix y el útero y que cualquiera de estas estructuras tiene secreciones fisiológicas propias, ¿verdad? Que tenemos que conocerlas y para darles el valor correspondiente. Uno de los síntomas importantísimos que nos acusa la mujer son los síntomas relacionados con la mama. Muchos de ellos son relacionados con el desarrollo de las hormonas. Otros son cambios fisiológicos que ocurren normalmente y que todos esos los tenemos que nosotros aprender a describir. Sin embargo, la paciente nos va a consultar por problemas relacionados con presencia de masas y más importante la presencia de secreciones como son secreciones de leche, de sangre o de pus. Entonces hay que saberlas distinguir muy bien, saber qué patologías pueden presentar normalmente algún tipo de secreción, entonces, pues para darle el peso correspondiente a esta sintomatología. Y otra de las cosas que puede ser el dolor también, la mastalgia. Entonces, tenemos que conocer, mama, todo lo relacionado con estos síntomas para poderlos interpretar como algo benigno o algo anormal. Bueno, antecedentes médicos, alérgicos y todo, pues ustedes ya involucran todo lo que ustedes saben acerca de medicina interna, todo lo que han aprendido en medicina interna para hacer un mapeo completo de la patología de la paciente. Entonces, todos estos datos hay que conocer. Muy bien. Antecedentes obstétricos importantísimos y ya ustedes hicieron pues lo que es la historia obstétrica y en pocas palabras nosotros tenemos que resumir en una paciente ginecológica qué problemas de importancia tuvo en esa vida obstétrica de la paciente. Hacer una revisión por sistemas, ya dijimos que es importante para complementar todos los datos que nosotros algunas veces necesitamos para el estudio en las pacientes sea lo más complejo. Entonces tenemos que hacer una revisión de toda la patología pulmonar. Algunos autores dicen que este tipo de historia no se hace en la consulta, se hace es en el momento en que la paciente está hospitalizada. Hay varios tipos de hospitalizaciones, hay historias clínicas que tienen que ser muy rápidas y son aquellas que se hacen en el servicio de urgencias. Entonces, usted en un servicio de urgencias donde la paciente viene con una sintomatología bastante álgida, pues usted nos va a poner a preguntarle todo este poco de cosas porque pues la paciente se va a desesperar y no te va a colaborar. De modo que en el sitio donde nosotros podíamos hacer una historia casi que completa y ideal sería cuando la paciente ya está en su cama hospitalizada y donde ya se han ido solucionando muchos de sus problemas. Entonces, eso le implica a uno que hay en realidad varios tipos de historia clínica. La que hacemos en la consulta externa ambulatoria, que debe ser más o menos completa, pero relacionada con la patología, o sea, relacionada con los aspectos ginecológicos. En medicina posiblemente está la historia clínica relacionada con problemas cardiovasculares. En urología posiblemente está la historia relacionada con problemas urológicos. Y ya la historia de urgencia, que sí, definitivamente tiene que ser muy rápida, muy concreta y muy bien definida para solucionar el problema lo más rápido que nosotros podamos. Muy bien.
tratar de que toda la información que nosotros logremos de nuestra paciente sea concreta, siempre tratar de destacar los aspectos positivos y algunos aspectos negativos si tiene importancia. ¿Ah? Muy bien. Hasta allí yo creo que de una manera muy rápida hemos analizado lo que es la anamnesis de la paciente. Vamos a encontrar lo que es el examen físico, ¿verdad? Yo muestro esta diapositiva de examen físico, pero no para mostrarles que así debe ser el examen físico de la paciente, sino que este es un estado pues completamente opuesto a lo que uno esperaría en la intimidad que hemos hablado, en el desarrollo de tranquilidad en un paciente, de respeto a un paciente, y esto es completamente todo lo contrario. De modo que esta no es la manera de hacer el examen físico, pero es la manera con que todos nosotros hemos venido trabajando, es la manera como ustedes están en este momento desarrollando su práctica, y llegará el momento en que ustedes sí van a poder cumplir con todas los pormenores de un examen ginecológico completo, donde solamente esté la paciente, donde solamente esté el médico y algún acompañante, ¿verdad? De modo pues, esta es la antítesis completa de un examen físico. En el examen físico tenemos que dar una apreciación general que nos causa la paciente. Es muy importante en el momento en que nosotros vemos la paciente, cómo nos impresiona a nosotros esa paciente, donde tiene que ver su aspecto nutricional, sus fascias, ¿verdad? Si la paciente colabora o no colabora, si la paciente entra acompañada, entra sola, entra por sus propios medios, llega en camilla, en fin. Todas esas cosas, porque eso de alguna manera rápida nos da una impresión rápida de la paciente. Los signos vitales, todos en lo posible. Hay técnicas en ginecología para disminuir la ansiedad de las pacientes que van a esta consulta. De todas maneras, la paciente que va a consulta ginecológica entiende que va a tener que mostrar sus partes genitales, que ese examen algunas los consideran como doloroso, incómodo, ¿verdad? A otras nunca van a un examen ginecológico porque no permiten que la vía, de modo que en este aspecto del examen hay que tener unas consideraciones especiales. Hay diversas posiciones en las cuales podemos nosotros usar para identificar estructuras internas genitales. El área que siempre vamos a examinar debe estar completamente desnuda. Muy bien. Siempre en el examen físico nosotros debemos siempre examinar a nuestros pacientes eh, eh, un examen de mamas o por lo menos un interrogatorio si la paciente lo ha hecho frecuentemente y no tiene ningún problema, un examen de abdomen y un examen ginecológico. Siempre tenemos que estar en nuestro examen físico, ginecológico, analizar estas partes. Vamos a usar los métodos que hemos venido aprendiendo desde el punto de vista semiológico, como es la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión, donde ustedes lo van a usar no solamente en medicina, en cirugía, sino en todas las especialidades van a tener que hacer estas ayudas diagnósticas semiológicas para poder interpretar las características anormales que puede tener un esto es cuando hacemos referencia a la ropa que tiene que usar la paciente para un examen físico, pero pues esto es una utopía básicamente. Nosotros no tenemos todas estas capacidades de tener la ropa ideal. Miren ustedes que aquí levantamos esta blusita y tenemos las horas, tenemos los senos para examinar y se puede cubrir nuevamente y la paciente no se va a sentir violentada en su estado, ¿verdad? Miren ustedes esta ropa para examen físico en la paciente, donde quitamos estos nudos y podemos valorar la parte de la espalda, la parte del abdomen, de una manera muy fácil y de una manera en que la paciente se va a sentir muy segura. Aspecto importantísimo, lo habíamos dicho cuando examinamos la mama, que ninguna paciente debe salir de nuestra consulta médica sin haber enseñado a la paciente, por lo menos, y explicado cómo se hace el autoexamen de la mama, qué importancia tiene para que se detecte muy tempranamente cualquier patología. Entonces, la paciente debe salir de nuestra consulta conociendo este examen, el autoexamen de la mama, la importancia de la mamografía y pues en un momento determinado que lo tengamos que hacer, pues nosotros tenemos que mirar desde el punto de vista semiológico, inspección, palpación, ¿verdad? Para determinar exactamente anormalidades
para visualizar alteraciones de la piel, palpación de los ganglios supraclaviculares, palpación y expresión, palpación y compresión en cierto modo de la mama. Nunca hacer una expresión del pezón para ver si hay secreción. Ese examen ya está completamente abolido. Lo que se recomienda hoy en día es que si vamos a analizar secreciones, que sea una secreción espontánea, que la paciente lo refiere, que ella sale espontáneamente y no mediante métodos de manipulación. Hay pacientes que son muy inquietas y mantienen apretándose a ver si sale alguna secreción, y ese estímulo permanente pues permite que se produzcan secreciones. Entonces, ese tipo de valoración no es tan importante como cuando la paciente le dice a uno que espontáneamente está saliendo líquido. Muy bien. En la inspección, para ver algunas anormalidades que pueden existir en el abdomen, en la piel, pongamos aquí, vemos unas petequias, tiene que ver algún problema de coagulopatía. Vemos la circulación colateral, importantísimo, pongamos en medicina, para detectar problemas internos de masas hepáticas o masas alteraciones de la circulación. Entonces se van alterando esas venas recolectoras, y con la inspección de estas estructuras ya uno puede en algún momento sospechar. La valoración adecuada para ver si hay una visceromegalia, para ver si hay una onda cítica, y pues en obstetricia pues la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal como parte importante del examen obstétrico. Ya habíamos hablado de las posiciones en ginecología, ¿verdad? Donde esta es la posición más frecuente, la posición de litotomía, ¿verdad? Esta es la posición genopectoral y esta es la posición de Sims, donde miren ustedes que en esta posición tranquilamente nosotros podemos colocar nuestro espéculo y poder observar pues algunas estructuras en los genitales internos, ¿verdad? Y los genitales externos completamente. Siempre la paciente acompañada de un auxiliar, el médico pues está acompañado de esa persona. Y con respecto a esto, también es bueno entender que en algún momento de la consulta, la paciente y el médico deben estar solos. Muchas veces la paciente no da toda su información, que ahí está en presencia del hermano, el papá, la mamá, el novio, el esposo, y ella no querrá por ningún motivo que se den cuenta. Entonces, siempre se pide que en algún momento de la consulta el médico y la paciente se encuentren solos. Muy bien. Esto es en cuanto a las posiciones. Entonces ya no tenemos una idea clara de qué tantas posiciones podemos usar en ginecología para la valoración. Esta pues es la más usada, ¿verdad? Donde la paciente está en una mesa ginecológica, donde tiene unos estribos para que descanse sus piernas, donde la paciente está adecuadamente vestida. Las nalgas siempre deben de llegar al extremo de la mesa para poder nosotros valoración adecuada, ¿verdad? Y cubierta para que ella en ningún momento se sienta vulnerada en su intimidad. Entonces son aspectos muy importantes que tenemos que tener al examen físico. La posición del ginecólogo también debe ser apropiada, y cada médico pues tiene su propio estilo para hacer su examen. Pero lo más importante que se quiere en el examen es que sea un examen bimanual, por lo menos usar los guantes apropiados para uno defenderse de este examen ginecológico. En cambio, en obstetricia usamos los guantes como para nosotros no contaminar el bebé, pero en ginecología usamos guantes para nosotros protegernos. Y esta posición no es que sea la adecuada, sino con esto se quiere demostrar que la mano que vamos a introducir en la vagina, ya sea derecha o izquierda, debido a que la persona es zurda o diestra, y siempre el examen se debe hacer con la mano dominante, porque es la mano que más sensibilidad y más tiene nosotros para determinar algunas características, especialmente de pasas, de masas, de todo eso. Entonces sea la mano que usa el médico. O sea, el médico puede usar tranquilamente su mano derecha si es la que más usa, o la izquierda. Y esto lo que quiere decir es que esa mano que va a estar en vagina tiene que estar completamente libre de presión, o sea, tiene que tener una muy buena movilidad para que la paciente esté, la mano del médico esté completamente libre y no esté rígida o incómoda por alguna situación, que quede, pongamos, enmesado, que tenga una mesa muy bajita, una mesa muy alta. Entonces, esto lo que está explicando es que esta mano debe estar completamente libre. Fácil.
para poder él captar muy bien todas las alteraciones que pueda sentir al tocar esas estructuras de la cavidad. Siempre en el examen ginecológico vamos a hacer un examen de los genitales externos en todos sus componentes, monte de Venus, labios mayores, labios menores, clítoris, uretra, los conductos parauretrales, los conductos de las glándulas de Bartolino. Vamos a través del espéculo observar completamente las paredes de la vagina. Se va a poder observar completamente el cervix, los fórnices, el tipo de orificio cervical que tenga la paciente, donde le demuestra si no ha tenido hijos o ha tenido múltiples hijos, donde podemos observar lesiones. Y ya en la parte interna de los genitales externos, pues tenemos el útero, las trompas y los ovarios, que lo hacemos mediante el tacto vaginal y la valoración de los anexos. ¿Verdad? Que eso lo podemos hacer con un examen vaginal, una parte en vagina, otra parte en abdomen. También lo podemos lograr con una mano en recto, un dedo en recto, otro en el abdomen, o un dedo en la vagina, otro dedo en el recto, para valorar muy bien lo que son las estructuras que vienen por aquí, que son los ligamentos que sostienen al útero. Entonces, a través de un tacto recto vaginal, nosotros podemos tocar todas estas estructuras y así darnos cuenta del examen. En todo examen ginecológico y en todo consultorio y en toda mesa, en todo consultorio ginecológico deben existir los instrumentos que nosotros necesitamos para nuestro estudio. Entonces vamos a necesitar espéculos, vamos a necesitar gasas, algodones, soluciones para limpieza, soluciones hemostáticas, alcohol, determinado número de pinzas que nos van a servir no solamente para hacer biopsias, sino para tomar cultivos, hacer dilataciones, silocaína para que el examen sea menos doloroso, y los espéculos que son de diferentes materiales, ¿verdad? Siempre en el examen ginecológico vamos a valorar genitales internos, genitales externos, ¿verdad? En los genitales externos vamos a usar semiológicamente una inspección y podemos tocarlo. Nosotros podemos tocar los labios mayores, los labios menores, podemos tocar los huesos de la pelvis, en fin, podemos hacer una muy buena valoración con la palpación. Y los genitales internos, vamos a hacer una palpación bimanual usando una mano en vagina y la otra en abdomen. Podemos hacer una palpación recto vaginal, una mano un dedo en el recto, otro en la vagina, y poder tocar las estructuras, o muchas veces solamente un tacto rectal, cuando es imposible por algunas circunstancias, porque la mujer no lo permite o porque la paciente nunca ha tenido relaciones sexuales y es mandatorio tener que hacer un examen pélvico. Entonces podemos usar el examen rectal. Muy bien, esta diapositiva la pongo aquí para recordar que nosotros tenemos que tener presente las características específicas de cada uno de los órganos que componen los órganos internos. Entonces, comprender muy bien la vagina, el cuello, el útero, la posición del útero, la orientación del útero, las trompas, los ovarios, ¿verdad? Y conocerlos estrictamente lo normal, porque estoy seguro que en el momento en que ustedes tocan algo que se sale de lo normal, ya están identificando muchas patologías. Inspección de los genitales externos, labios mayores, labios menores, el vestíbulo, el himen, la uretra, las características del monte de Venus, especialmente en su distribución de vello, que nos da información de muchas patologías endocrinas, el periné. Aquí podemos observar el recto y podemos ver cosas grandes como son las varices rectales o las hemorroides. Si el sangrado, podemos observar de dónde viene. Entonces, la inspección de los genitales externos que la hacemos en la mesa ginecológica, ¿verdad? Algunas veces los genitales cubren completamente el vestíbulo, entonces nosotros los podemos separar completamente y poder observar todas las estructuras ahí, en el vestíbulo. Este es un ejemplo de una patología que con solamente la inspección y la historia clínica nosotros nos podemos dar cuenta. Miren ustedes que aquí observamos labios mayores, el vello púbico bien, pero miren el himen es una membrana que cubre completamente el infundíbulo, y entonces esto se trata de un himen imperforado.
ya nosotros hemos visto las cantidades de himen que hay uno que es imperforado. Esta paciente se ve abultado esto porque la menstruación no sale, se va acumulando. Entonces la paciente va presentando una sintomatología crónica de dolor en la menstruación, de amenorrea. Y miren que solo el examen físico cuidadoso le permite a uno hacer el diagnóstico. Muy bien. La criptomenorrea se refiere al término en el cual se acumula sangre en la vagina. Se acumula sangre en la vagina. Hematometra, se acumula sangre dentro de la cavidad uterina. Y la criptomenorrea, sangre en la vagina. Miren ustedes, pongamos otra imagen de un proceso inflamatorio a nivel de los genitales externos causados por los diferentes gérmenes que pueden existir y dar origen a patologías, donde podemos ver unos genitales que están inflamados, edematizados, y hay la secreción de un flujo blanco grumoso adherido a las paredes, que es una amonilias. Recuerden ustedes que hablamos cuando había la consulta por secreciones vaginales, que tenemos que conocer muy bien la fisiopatología de la vagina, ¿verdad? Para que ella permanezca con su pH adecuado para la defensa. Miren que a la inspección podemos observar también muchas alteraciones. Hablamos de las glándulas que existen en el vestíbulo. Aquí se refiere a una tumoración que corresponde a las glándulas de Skene. Las glándulas de Bartolino están acá abajo, ¿verdad? Son varices vulvares, este es un hematoma, de modo pues que con la inspección y la historia clínica nosotros podemos identificar muchas alteraciones, y ya es conocimiento de nosotros cómo se va a manejar cada una de esas patologías. En esta imagen es para ver la presencia de un quiste de Bartolino, cómo lo valoramos en palpación, ¿verdad? Nos damos cuenta si el quiste está, nos damos cuenta del tamaño, de la dirección, si está listo para ser drenado o no, debido a la consistencia que presenta el tejido. Aquí nos damos cuenta, hay una expresión que hacemos del trato uretral o del trato también de la glándula de Skene, para ver si hay reservorios de infecciones dentro de esos túbulos. Entonces, aquí para hacer cultivos de esas secreciones. Esta es la manera como hacemos este examen, muy importante cuando estamos analizando pacientes con enfermedades de transmisión sexual. La palpación de la vagina, donde nos vamos a dar cuenta, pongamos, de la amplitud de la vagina. Le pedimos a la paciente que empuje o apriete y nos vamos a dar cuenta de las fortalezas que existen en los músculos perineales. Y al mismo tiempo yo creo que este examen va desensibilizando a la paciente para el paso siguiente, que va a ser colocar el espejo. Entonces con esto palpamos la vagina, nos damos cuenta de la fortaleza de los músculos perineales, nos damos cuenta si hay alguna masa en las paredes laterales de la vagina, vamos a ver el periné que tanta fortaleza tiene, y a la vez vamos ya como desensibilizando a la paciente para el próximo paso, que es la colocación del espejo. Espéculos pues que hay de determinados materiales, tamaños, formas, ¿verdad? Hay algunos que vienen hasta con luz involucrada para nosotros poder ver bien las estructuras internas. Muy bien. El espéculo que vamos a colocar va a ser de un tamaño adecuado para la paciente, completamente estéril, bien lubricado, y la manera como lo colocamos es abriendo los labios para evitar que al introducir el espéculo pellizquemos la paciente, o los vellos que hay aquí en la área pública sean jalados por este instrumento. Entonces, por eso separamos muy bien los labios. Lo vamos a colocar siempre siguiendo el eje longitudinal de la vagina. Lo vamos a colocar siguiendo un ángulo más o menos de 45 grados, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Entonces lo colocamos el espéculo en esta posición un poquito más arriba, inclinado hacia abajo, y lo vamos introduciendo en una vagina que está muy bien lubricada, ¿verdad? Y vamos haciendo un giro del espéculo a tal punto que al girar el espéculo y abrir un poquito las valvas, nosotros podemos ver las paredes de la vagina. Entonces, al mismo tiempo que estamos haciendo ese examen,
Estamos viendo las paredes anteriores, laterales de la vagina, las seguimos profundizándose de arriba hacia abajo en un ángulo de unos 45 grados hasta llegar al fondo de la vagina, donde ya hemos logrado colocar el espéculo en esta posición. Ya lo ponemos longitudinal de arriba hacia abajo, lo vamos introduciendo, lo vamos girando, vamos observando las respectivas paredes de la vagina. Para eso tenemos que estar sentados, ¿no? Es la única manera de poder hacer el examen estando sentado, porque parado sería muy incómodo. Entonces, esa parte del examen tiene que ser siempre sentada para que el eje de la visión del médico vaya en la misma dirección del eje de la vagina, poder observar hasta el fondo el cervix, ¿verdad? Abrirlo completamente al espéculo, y ustedes ven que el espéculo tiene unos aditamentos que sirven para fijar. Aquí se fija, usted suelta su mano, queda el espéculo puesto, no se sale, a no ser que la paciente empiece a pujar, ella lo puede sacar, pero generalmente la paciente se le va explicando este procedimiento y la paciente debe estar completamente relajada. Y tenemos las manos libres para poder hacer tomas, biopsias, colposcopias, muestras de cultivo o pequeños procedimientos que podemos hacer en este momento. ¿Ah? Muy bien, miren ustedes cómo podemos localizar el cuello, cómo podemos ver un cuello normal, podemos ver algunas estructuras fisiológicas normales del cuello, como es la unión escamocolumnar, como es el endocervix, como es el esocervix, como son los desgarros, como son las secreciones y algunas masas que aparecen, las más frecuentes y estas son los quistes de Nabor, que pueden aparecer otro tipo de estructuras patológicas, como se van a ver cuando se estudie, pues, patología del cuello uterino. Se pueden ver los tipos de secreciones, ¿no? Si son de hongos, si son de tricomonas o si son de Gardnerella, que son los más frecuentes que aparecen. Cada uno de estas patologías tienen un flujo característico, un olor característico y aspectos muy claros y muy bien definidos que le hacen a uno hacer el diagnóstico. Vamos a hacer el tacto vaginal. En el tacto vaginal tenemos que también, importantísimo, recordar muy bien la estructura anatómica normal, cómo es, su posición, su tamaño, ¿verdad? Y al hacer el tacto bimanual podemos valorar lo que es la vagina, el cervix, la amplitud, la temperatura, masa, secreciones. Cuando hacemos el tacto bimanual podemos valorar completamente el útero con todas sus características especiales, como es la posición, la forma, el tamaño, la consistencia, la movilidad, el dolor, ¿verdad? Siempre vamos a usar nuestra mano enguantada, ¿verdad? Vamos a usar el dedo índice y medio. En caso necesario podemos usar solamente el dedo medio o el dedo índice. Generalmente esta es la posición ideal de hacer el examen ginecológico, ¿verdad? Guantes para nosotros prevenir y contaminarnos de las infecciones de la secreción. Introducimos nuestro dedo en la vagina en la misma forma con que introducimos el espéculo, o sea, una inclinación de arriba hacia abajo, siguiendo un ángulo más o menos de 45, y apenas lo vamos introduciendo, lo vamos poniendo ya en la posición del eje de la vagina. Y la mano que tenemos arriba simplemente es como para que las estructuras que están en la cavidad abdominal sean atrapadas o sean llevadas hasta la parte inferior de la pelvis. Entonces, allí ya podemos tocar las estructuras. Miren ustedes que nos va a servir para darnos ideas acerca del tamaño, de la forma, de las anormalidades del cervix, la orientación del cervix. Generalmente cuando el útero está en anteversoflexión, el cervix está orientado mirando a la cara posterior de la vagina, ¿verdad? Cuando el útero está en retroversoflexión, miren ustedes, este es un útero que está en anteversoflexión, lo podemos tocar muy bien haciendo presión contra la vejiga, tocamos el tamaño, tocamos las superficies, tocamos la orientación, y miren que en un momento determinado es importante darnos cuenta de la posición del útero, la orientación del cervix nos sirve. El cervix está orientado mirando hacia abajo.
En cambio, este útero que está en retroversoflexión, como lo vemos aquí, retroversoflexión, miren que el cuello está mirando hacia la pared anterior de la vagina y aquí en la parte abdominal no tocamos nada. Es bueno darnos cuenta qué posición tiene el útero, porque esto nos explicaría en algunos momentos algunos síntomas que puede sufrir la paciente o patologías. O si vamos a hacer una instrumentación, como meter un instrumento, pues lo vamos a meter de acuerdo a la orientación que tiene el útero. Usted no se da cuenta de la posición, usted va a meter un histerómetro o va a medirlo o va a meter un dispositivo y lo va buscando hacia arriba. Entonces lo que está haciendo es riesgo de pronto de perforar. Entonces cada vez que vamos a hacer una instrumentación sobre el útero, tenemos que conocer muy bien la posición para así dirigir el instrumento hacia ese lado. Estos son tejidos muchas veces muy suaves, muy delicados, que como generalmente siempre se usan instrumentos medio puntiformes, entonces podrían fácilmente perforar el. Tenemos que tener idea del tamaño, de cómo es, ¿verdad? Para medirlo. Si no tenemos idea, vamos metiendo el instrumento y cuando nos damos cuenta se lo ha tragado completamente porque hemos perforado y hemos seguido en esta dirección. De modo que por eso es el examen físico tan importante. Cuando vamos a palpar los anexos, entonces básicamente dirigimos los dedos que tenemos en la vagina hacia la fosa ilíaca derecha o izquierda, en el caso tal del anexo que queramos valorar, y la mano que está en el abdomen también la vamos a dirigir hacia la fosa ilíaca derecha o izquierda. Miren ustedes que en una paciente que nos colabore, que sea delgada, casi que podemos tocar los dedos de la mano con los que están en el abdomen como los que están en la vagina. Y en medio de esas dos estructuras, pues van los ovarios y las trompas, y así nos podemos dar cuenta del tamaño, la forma, la consistencia, la movilidad, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos tocar los anexos. Miren este ejemplo de una masa, entonces ya uno haciendo nuestro examen, pues siempre nos vamos a dar cuenta del tamaño, de la fijación, si hay dolor o no, en fin. Y esos criterios son los que nosotros usamos para hacer los diferentes diagnósticos de las diferentes patologías. El tacto rectal, habíamos hablado de que lo hacemos en pacientes vírgenes generalmente y que necesitemos hacer un examen pélvico, porque si no hay necesidad, pues no lo hacemos, ¿verdad? No es obligatorio tener que hacerlo. Hoy en día, con las ayudas de las ecografías y todo, muchas veces se nos evita hacer el tacto vaginal. Sin embargo, no hay como tener la impresión clínica de uno de haber valorado a la paciente. Siempre a través del recto, con la mano en el abdomen, podemos tocar el útero y dirigidos a la derecha o a la izquierda podemos tocar algunas pacientes seniles que no puede introducirse el dedo en la vagina, pues podemos hacer el tacto rectal. Este es el tacto rectal, ¿verdad? Recuerden ustedes que hay el